Hola, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más al canal en donde hablamos de salud y gestión menstrual ecológica. En este video les quiero hablar acerca de la efectividad anticonceptiva del método sintotérmico. Si estás cansada de los métodos de anticoncepción hormonal, de los síntomas que te producen o de otros métodos que son sumamente invasivos para el cuerpo como el DIU de cobre o el DIU hormonal, o te han pasado algunas situaciones con los métodos de barrera que te han dejado un poco insegura respecto a un embarazo no deseado y querés usar un método que no sea interventivo, que no sea invasivo con tu cuerpo, que no inhiba la ovulación, el método sintotérmico puede ser un método adecuado para vos. Pero si te da cierta duda respecto a la efectividad anticonceptiva, este video te puede esclarecer muchísimo. Para quienes no saben, el método sintotérmico es un método de observación de la fertilidad que muchas veces es confundido con el método de los días o el método del calendario. En el método de los días o el método del calendario lo que se hace es predecir la ovulación teniendo en cuenta cuándo fue la fecha de tu última menstruación y suponiendo que la ovulación va a ocurrir alrededor del día 14 o a mitad de tu ciclo. Pero este método realmente está en desuso porque tiene una efectividad anticonceptiva muy baja, porque la fertilidad no se puede predecir, es algo que tenemos que observar día a día, cómo va progresando, y para esto se utilizan biomarcadores. Entonces, los métodos de observación de la fertilidad no predicen la ovulación, sino que utilizan biomarcadores para ir observando y así poder saber cuáles son tus días fértiles y cuáles no. Antes de seguir profundizando en esto de los métodos de observación de la fertilidad y su eficacia anticonceptiva, te cuento brevemente cómo funciona la fertilidad y por qué estos métodos son efectivos. En primer lugar, las personas menstruantes, las mujeres, no somos fértiles todo el ciclo como las personas con pene que producen todos los días espermatozoides y pueden generar embarazos todos los días de su vida, ¿no? Nosotras tenemos una ventana fértil. Y esta ventana fértil sí tiene que ver con lo que se llama la fertilidad combinada. Es decir, hay un momento de nuestro ciclo en el que somos fértiles, que son aquellos días previos a la ovulación que empezamos a tener también fluidos más húmedos o también se llaman de calidad fértil, ¿no? ¿Por qué estos días previos? Y porque se tiene en cuenta que el espermatozoide, y por eso acá fertilidad combinada, ¿sí? Tenemos en cuenta que el espermatozoide puede sobrevivir, ¿no? en las criptas cervicales, que están acá en el cuello del útero, hasta 5 días, siempre y cuando haya un tipo de fluido en particular, que es el que permite que el espermatozoide sobreviva. Después de que ovulamos, el óvulo tiene un tiempo de vida de 24 horas, entonces se tiene en cuenta estas 24 horas, y si llegamos a ovular 2 veces en un mismo ciclo, se hace en un lapso de 48 horas de la primera ovulación. Luego ese óvulo es fagocitado por unas células que se llaman células macrófagos del cuerpo porque lo ven como un agente extraño, a menos que sea fecundado. ¿Sí? Entonces esta ventana fértil incluye los días previos a la ovulación en que tenemos este fluido en particular que puede hacer que el espermatozoide sobreviva, igual hasta 5 días, más de eso no puede sobrevivir, y después de la ovulación tenemos unas 48 horas en el que la fertilidad sigue siendo posible. Pasado este tiempo ya no es posible volver a ovular. Esto está comprobado científicamente. Toda esta información que les estoy diciendo tiene que ver con el conocimiento de la sexualidad, el conocimiento científico de la sexualidad y fertilidad humana, ¿no? De cómo funciona la fertilidad. Después, es biológicamente imposible que se produzca un embarazo porque no se puede tener un hijo, parir un hijo y a la semana otro, ¿no? Cuando hay mellizos. Tienen el mismo tiempo de gestación porque si son mellizos porque ovulaste 2 veces en un ciclo, pero en un lapso así de horas después, como mucho, 48 horas, no más, ¿sí? Porque sería ya peligroso para la vida de esa mujer. Entonces no es posible biológicamente. Hay todo un mecanismo hormonal que también está estudiado que hace que se inhiba y que no puedas ovular enseguida o una semana después de la primera
ovulación, ¿verdad? Bien, entonces, teniendo en cuenta esto, lo que hacen los métodos de observación de la fertilidad es utilizar biomarcadores que son signos físicos y medibles, ¿sí? Físicos, observables y medibles del cuerpo, que nos ayudan a determinar esa ventana fértil, a determinar cuándo abrimos ventana fértil y cuándo cerramos ventana fértil, ¿no? Y acá es donde entra el tema de la efectividad, porque hay muchos métodos de observación de la fertilidad que utilizan distintos tipos de biomarcadores. Algunos utilizan solo el fluido cervical, que es un biomarcador porque se puede observar y porque nos va a dar la pauta de si estamos en ventana fértil o no, porque nos habla de nuestros niveles hormonales y porque también hay un tipo de fluido que permite que el espermatozoide sobreviva y otro tipo de fluido que no permite que esto suceda, ¿no? O también para que la fertilidad sea posible necesitamos del fluido cervical. Sin fluido cervical la fertilidad no es posible. Otros métodos utilizan el fluido cervical y la temperatura basal. Estos son los métodos sintotérmicos. Método sintotérmico 1 en realidad se refiere a este método que utiliza como biomarcador el fluido cervical y la temperatura basal para determinar la apertura y cierre de ventana fértil, pero dentro de este método hay muchas escuelas que tienen distintos protocolos, distintas reglas anticonceptivas para poder abrir y cerrar ventanas fértiles. Se sabe que el método sintotérmico tiene una efectividad anticonceptiva de hasta el 99,6%. Es importante remarcar este hasta. Este hasta tiene que ver con dos motivos. Uno es con esto que les comentaba, que hay muchas escuelas del método sintotérmico y no todas están suficientemente estudiadas, ¿verdad? Entonces, para algunos protocolos hay investigación científica, de hecho este porcentaje surge de una escuela que se llama Sensiplan, las personas, ¿no? Fueron evaluadas un montón. Acá les dejo el estudio, ¿no? Porque dice exactamente la cantidad de mujeres, la cantidad de ciclos fueron evaluadas que estaban usando este protocolo en particular de método sintotérmico, que además es un método sintotérmico de doble comprobación. Esto quiere decir que vos, además de utilizar estos dos biomarcadores que son el fluido cervical y la temperatura basal, también se hacen algunas reglas de cálculo que hay que abrir con mayor efectividad la ventana fértil. Pero estas reglas de cálculo no son como el método del calendario que les comentaba al principio, porque están basadas en tus ciclos reales, en realmente cuándo es que ocurren tus ovulaciones, y así te da un número, una probabilidad más real, porque no todas las personas ovulan alrededor del día 14, hay personas que ovulan más alrededor del día 21, otras más alrededor del día 10. Esto puede variar de persona a persona y también de ciclo a ciclo en una misma persona. Entonces, sí utiliza cálculos, pero basado en tus ciclos, no en la generalidad de todos los ciclos de todas las personas, sino en tus propios ciclos. Este es el método sintotérmico de doble comprobación. Después está el de simple comprobación, que simplemente utiliza los biomarcadores para abrir y cerrar ventanas fértiles. Entonces, este porcentaje de efectividad de 99,6% está evaluado, está sacado de una investigación que se hizo con un método sintotérmico de doble comprobación y con este protocolo en particular. Deberíamos estudiar cada una de las escuelas, hacer una investigación de cada una como para evaluar si ese porcentaje de eficacia se repite en las demás escuelas. Eso por un lado. Por otro lado, esto no quiere decir que todas las escuelas no tengan también sus investigaciones, ¿sí? Ahora vamos a hablar de eso. Por otro lado, existe lo que se llama uso típico y uso perfecto de los métodos anticonceptivos. Todos tienen un porcentaje de efectividad de uso típico y de uso perfecto. Generalmente lo que se divulga es el porcentaje de efectividad de uso perfecto. El uso perfecto quiere decir el uso de ese método en las condiciones ideales, ¿sí? En las condiciones en que fue estudiado, que cuando es estudiado como decirte en un laboratorio, ¿no? No están las variables de la vida cotidiana. Es como todo perfectamente, pero también es el uso que se le tiene que dar a ese
método de anticoncepción. Por ejemplo, el preservativo. Si te lo pones correctamente, si no lo dejaste al sol, si está bien, digamos, la fecha de vencimiento, si no lo guardaste en la billetera. ¿Vieron todas esas indicaciones para usar correctamente el preservativo, no abrirlo con los dientes, etcétera, etcétera? Ese sería, si vos cumplís todos estos pasos, estás usando perfectamente ese método, ¿no? Ahora, si no cumplís con alguno de estos pasos, que es como la mayoría de las personas usan los métodos, ya estás más usando ese método como estás con el uso típico de ese método, ¿no? Es decir, cómo se usa en la vida cotidiana finalmente esos métodos. Y eso va a hacer que baje la efectividad del método, ¿no? En el caso del método sintotérmico, este rango, ¿no?, de efectividad va de un 80 a 99,6%. ¿Sí? Si se usa de forma correcta, cumpliendo las reglas anticonceptivas, aprendiendo con una educadora del método, si tu pareja también te ayuda, digamos, es parte, ¿no?, de este método y no recae solo en vos la responsabilidad, todos estos factores hacen que la efectividad esté más cerca del 99,6% y si no cumplimos con alguno de estos factores, obviamente la efectividad va a tender a disminuir. Esta brecha también es más grande en los métodos que dependen de la conducta humana. Y un método como un DIU de cobre tiene una brecha más corta de uso típico y de uso perfecto porque no depende de que vos hagas algo, sino que vos vas, te lo colocás y ya está, te olvidaste. En cambio, los métodos que tienen que ver con la conducta humana, ¿no?, como un preservativo que la persona se lo tiene que poner y quitar, o como los métodos de observación de la fertilidad, que implican que vos tengas una conducta durante ventana fértil, por ejemplo, obviamente hacen que esta brecha se alargue un poco, ¿sí?, porque depende mucho de tu conducta. Pero si vos lo usás correctamente, este método tiene una efectividad muy elevada, está al mismo nivel que el preservativo, ¿no?, el preservativo de pene. Entonces, lo correcto, ¿no?, como educadoras del método, es decir que tiene un porcentaje de hasta el 99,6%, y yo les quería hablar en este video de por qué se dice de hasta, como la realidad, ¿no?, de lo que sucede con esto de la efectividad. Pero, como les decía, está esta investigación que les mostré acá, que es una de las investigaciones de mejor calidad acerca del método sintotérmico, pero también hay muchas otras investigaciones de calidad que arrojaron valores de efectividad muy similares, ¿sí? Está en ese rango. Entonces, no es real que no hay investigación sobre este tema, sí hay investigación científica acerca de la efectividad del método, y de todas las investigaciones que hay, no hay ni una, esto sí es lo que no hay, que diga que el método no es efectivo, ¿sí? En todo caso, lo que necesitamos es que haya más investigaciones. Lo que nos gustaría a las usuarias de este método y a las educadoras es que haya más investigaciones, pero es muy difícil porque no hay ningún producto que se venda, que se pueda vender a través de estos métodos. Entonces, no hay quien lo financie, ¿no? Con las pastillas anticonceptivas se investiga mucho porque hay un montón de empresas que quieren vender pastillas, entonces ponen plata en los estudios. Así generalmente funciona también la ciencia, ¿sí? Siempre, si hay un interés económico, y bueno, hay gente que va a pagar esos estudios. En el caso del método, no, nadie le interesa pagarlos porque no es rentable, y entonces no se ha avanzado mucho con la investigación. Pero es verdad que hay. Yo acá les voy a dejar un link para que vean todas las investigaciones que hay del método sintotérmico. Este estudio lo que hace, que les voy a dejar por acá, es un estudio sistemático, recopila todas las investigaciones que hay del método sintotérmico según las distintas escuelas, los distintos países, pero lo que hace es recopilar aquellas investigaciones de calidad buena a moderada, ¿sí? Cuando hablamos de la calidad, es la calidad del estudio, porque también hay mucha investigación científica sobre el método sintotérmico, pero no de buena calidad, ¿sí? Como que son estudios que no están llevados a cabo correctamente, ¿sí? Para los estándares de la ciencia, ¿no? No cumplen los requisitos con los estándares de la ciencia para que ese estudio sea confiable, ¿no? Los resultados que arroje ese estudio sea confiable. Entonces, bueno, este estudio sistemático
sí reúne todos los que son confiables y te muestra una lista de todas las investigaciones que hay con sus años de publicación y todo del método sintotérmico, de simple comprobación y de doble comprobación. Entonces, conclusión, si vos querés usar este método como método anticonceptivo, te invito a que lo hagas. Una vez que una entiende cómo funciona la fertilidad, se queda mucho más tranquila al usar este método porque entiende la lógica que hay detrás. Y por otra parte, tampoco hay que volverse loca con esto de a ver qué porcentaje de efectividad tiene, porque en definitiva, y esto es para todos los métodos, lo que va a hacer que no ocurra un embarazo no deseado es como vos lo usás, que si lo usás correctamente, ¿no? Y mi consejo, si vos querés usar este método para que lo uses correctamente, es, bueno, esto, que estés viendo este video para informarte primero y que busques a una educadora del método para aprenderlo, para sacarte todas las dudas, para que te acompañe en esas primeras grillas le decimos a esto, es la forma en que vamos observando y registrando los biomarcadores, que te acompañe para entender bien cuáles son las reglas anticonceptivas, cómo abrir y cerrar ventana fértil, que vos te quedes tranquila con eso. Y también es muy importante, si estás en pareja, que tu pareja se pueda incluir y que esté de acuerdo en utilizar este método. Así que si estás cansada de las pastillas anticonceptivas, pero te da miedo, bueno, yo te aconsejo que lo aprendas primero. Generalmente una vez que aprendemos cómo funciona, ese miedo desaparece porque decís, claro, tiene sentido, ¿no? Si funciona así la fertilidad, claro, cuando veo fluido abro ventana, después de que sube la temperatura y cierro, o sea, una entiende todo y ya le da más seguridad. Hay muchas personas también que utilizan este método en conjunto con métodos de barrera y les genera más tranquilidad porque, por ejemplo, cuando están en ventana fértil, evitan directamente tener relaciones sexuales con penetración y eso, por más que usen o no usen preservativo, las evitan directamente. Y esto genera mayor tranquilidad porque disminuye mucho la inseguridad de si ocurrió un embarazo o no. Cuando no usas el método sintotérmico no sabes cuál es tu ventana fértil, entonces siempre usas preservativo, pero si se rompe, se sale o pasa algo, una va corriendo, ¿no?, con la pastilla de emergencia o la pastilla del día después, y eso genera mucha ansiedad, mucha angustia en ese momento. Entonces, para evitar estas situaciones, el método sintotérmico es ideal porque vos vas a saber cuándo estás en ventana fértil y en base a eso vas a poder elegir qué querés hacer esos días, ¿no? Cómo te querés relacionar sexualmente. Entonces, está muy bueno. Y también si después lo aprendés y decís, bueno, no sé, este método no es para mí, el aprendizaje y todo lo que te deja es acerca del conocimiento de tu salud hormonal, de tu sexualidad, es invaluable, o sea, no tiene precio. Realmente te va a servir para un montón de otras cosas más allá de la anticoncepción. Entonces siempre suma este método. Aprenderlo tiene que ver con aprender acerca de nuestra sexualidad. Entonces te lo recomiendo de todos modos. Y si querés dejar las pastillas anticonceptivas, también podés aprenderlo en ese proceso. Y mejor aún, porque cuando las dejás, tus ciclos tienden a ser un poco irregulares, o la ovulación puede tardar, o puedes tener algunos desequilibrios y que tengas algunos síntomas, y ahí registrar con el método sintotérmico te va a ayudar muchísimo para entender qué es lo que necesita tu cuerpo ahora para volver a ovular, o si estás ovulando, si no, que eso también todo lo contrario a lo que se cree, o incluso algunos profesionales de la salud dicen erróneamente que este método solo sirve si tenés ciclos irregulares. Si te dicen eso es alguien que no tiene ni idea cómo funciona el método, porque justamente no tiene nada que ver si tu ciclo es regular o no, porque nosotros no usamos cálculos de días ni nada, simplemente observamos. Entonces todo lo contrario, si tenés un ciclo irregular no hay nada mejor que un método de observación de la fertilidad, porque justamente te va a ayudar a entender, bueno, mira, tus ovulaciones están ocurriendo el día 25, no el 14 como vos pensabas, o ese sangrado que tenés es una menstruación o no. Todas esas cosas solamente las podés saber utilizando un método de observación de la fertilidad como el método sintotérmico. Y como les decía, hay otros métodos, ¿no? Hay unos métodos que utilizan la temperatura y las tiras de los test de ovulación,
Pero realmente el que arrojó más efectividad anticonceptiva es el método sintotérmico, porque utiliza 2 biomarcadores y esto le da mayor seguridad a la persona para abrir y cerrar ventana fértil con más efectividad, no estar más segura de si ya ovulaste o no, si podés cerrar ventana fértil o no. Bueno, déjenme sus comentarios acá abajo porque yo les voy a estar respondiendo, puedo hacer un video de alguna pregunta que surja. Y también contarles que yo soy educadora del método sintotérmico y soy psicóloga formada en salud sexual, por eso tengo este curso de método sintotérmico que si tienen ganas de aprenderlo, bueno, las invito a que ven acá en mi web para ver lo que incluyen y obviamente las espero en un próximo grupo de aprendizaje del método sintotérmico. Y nos vemos la próxima.